Bailar, comer, escuchar, ir al cine, viajar, tocar, besar, beber, pintar, soñar. morder. Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura, los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos. Nuestra invitada de hoy es una destacadísima activista feminista y por la conciencia climática. A los 15 años fundó la organización Tremenda y antes de cumplir los 20 ya había publicado un libro, habría estado como consejera también en algunas de las más importantes organizaciones mundiales, ha hablado delante de públicos en todo el mundo en tremendos encuentros internacionales. Ella es de verdad una mujer muy, muy interesante y la vamos a conocer hoy día en Cuestión de Gustos porque vamos a estar conversando con Julieta Martínez. Y ya estamos acá instaladas con Julieta Martínez, con nuestros cafecitos, con libros para comentar. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, contenta. Me encanta que estemos tan instaladas. O sea, estoy muy cómoda. No me hace mucho tiempo que no me pasaba esto cuando estoy como como con cámaras apuntándome. Sí, bueno, aquí vamos, además piensa que esto es radio, esto es televisión, pero básicamente esto es una conversación. Vamos a ignorar a nuestro hermoso equipo que está trabajando para que ustedes puedan ver esta conversación. Pero esta Cuestión de Gustos se trata de hablar con Julieta Martínez, que como ya les hacía cuenta en la introducción, es una destacadísima activista que desde muy, muy joven viene sorprendiéndonos a través de Tremendas y que ha llegado muy lejos también en términos de llevar su mensaje, que tiene que ver con la equidad de género, que tiene también que ver con la conciencia climática, y eso se alimenta de lugares. Y preguntarte entonces, ¿cuáles son tus fuentes en términos culturales, intelectuales, también emocionales, para ir armando todo lo que es tu discurso? Yo creo que... ¿por dónde partir? Siento que a ver, yo creo que tengo que darte contexto, no sé si contexto es la palabra, pero en mi casa se lee, se discute y como que vivo llena de literatura y cultura y siento que es un privilegio enorme. Mi mamá, desde que tengo memoria, siempre me ha como incentivado a ir a festivales de música, a investigar, a nunca quedarme conforme con lo que tengo porque siempre puedo llegar a aprender más. Y por el otro lado es, aprendo, pero ¿para qué? Para quedarme la información para mí misma o para no difundir lo bueno y trabajar por generar espacios en donde se democratice el acceso a la información. De hecho, ahora mi mamá trabaja en un mundo en donde se democratiza el acceso a la ciencia y la tecnología, así que ahora estoy como acercándome a otra patita. Y por otro lado, mi papá es una figura fantástica que agradezco mucho tenerlo presente y él desde muy pequeñita siempre me hablaba de política. Pero para mí la política, Anto, no tiene mucho que ver con izquierda, derecha, centro. Tiene que ver con la política como el arte de la posible, de que todo lo que haces es política, lo que consumes, lo que haces, el por qué lo haces, un poco no solo el cómo te presentas frente al mundo, sino como cada pequeña acción va a repercutir en tu entorno. Y en ese caso siempre me gustó un poco abrirme a conocer distintas perspectivas. Yo creo que en este minuto mi generación tiene una conexión muy bonita con este feminismo interseccional, ¿no? Que es un poco la idea de entender que además de entender que hoy en día las mujeres históricamente han estado en una segunda plana de la historia, hay una sobreposición de desigualdades que no podemos dejar de lado. En fondo son estos pequeños detalles que no son detalles porque hacen toda la diferencia. Si estamos hablando de una mujer de una comunidad indígena, de una mujer negra, una mujer que vive en una zona rural, una mujer de la tercera edad o una niña joven y adolescente, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez, no sé si puedo empezar a... No, por supuesto. De hecho, iba a darte el pie porque una de las cosas que la literatura nos permite es acercarnos a esas otras historias que no son las nuestras, ¿no? De mujeres que viven en Santiago de Chile, heterosis, etcétera, que podemos decir, ok, esta es mi
mi habitación, desde donde me muevo, estas son las oportunidades que yo he tenido, pero ¿cómo será vivir en otros cuerpos, vivir en otras realidades? Y ahí, bueno, tenemos acá algunas opciones que nos ayudan a adentrarnos en eso, ¿no? ¿Por dónde vamos a partir con los libros que tenemos sobre nuestra mesa? Yo tengo que partir siempre con Chimamanda. Ok, ¿por qué? ¿Qué ha sido para ti Chimamanda Ngozi Adichie? A ver, yo creo que para partir, a Chimamanda lo conocí más antes de conocer sus libros, escuché sus charlas TED, ¿no? Que la mayoría como por ejemplo, Esa, en una charla TED. Son charlas TED que se convirtieron en libros. Y la primera que escuché fue El peligro de la historia única, ¿no? En donde cuenta un poco esta idea de la historia normalmente la escriben los ganadores, lo escriben y todos aquellos que pierden en las guerras, entre comillas, quedan invisibilizados. Y hoy en día no los conocen, ¿no? Te cuenta esta historia de que ella leía libros de mujeres blancas comiendo, de pelo rubio, de ojos azules comiendo manzanas, pero en Nigeria no habían mujeres rubias de ojos azules comiendo manzanas. Entonces se preguntaba, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿No? Y la falta de poder de representación en la literatura. Y siento, no solo me inspiró, sino yo me acuerdo que era chica, yo tenía unos 15 años, yo creo la primera vez que escuché a Chimamanda, y fue la primera vez que me sentí, dije, yo quiero ser algo como ella. En fondo, quiero ver qué es eso que tanto me apasiona, porque en ese minuto ya estaba de alguna forma metido en el mundo del emprendimiento, de la innovación, pero la mayoría de las personas que ves como en el mundo de la innovación son personas que inspiran, ¿no? Pero no... todavía necesitaba alguien que me moviera el suelo, ¿no? Como que esa sensación tan buena, yo creo que le sentí, tanto como que aquí en el pecho siente, esta es como el relato que estaba buscando. Y seguí escuchando sobre ella, me encontré con el libro Todos deberíamos ser feministas, lo devoré, lo leí 1000 veces. Yo creo que la idea que tengo de feminismo hoy está súper basado en ese libro. Mira, como dato curioso, le tengo tanto amor a Chimamanda que mi perrita se llama Chima por ella. Mira, está muy bien. Ahora, hay algo que ella dice en ese libro, en Todos deberíamos ser feministas, con el que yo me identifiqué mucho y yo creo que a ti te hace sentido también por lo que puedo ver desde afuera de ti, ¿no? Y también tiene que ver con pensar los feminismos como diversos. Y ella decía, perdónenme, soy una feminista que usa maquillaje y que le gusta la ropa y que usa tacos, ¿no? Yo con los tacos hasta ahí no llego, pero me gusta el maquillaje y me gusta la ropa. Y también tiene que ver cómo habitar estas otras maneras y pensar que el activismo, las militancias al interior del feminismo pueden ser tremendamente diversas. Y tú encarnas a través de Tremendas y tú misma también encarnas ese ejercicio, es decir, desde acá también y hay otras maneras. O sea, siento que qué rico que dijiste que son Anto, porque siento que cuando hablamos de los feminismos diversos, ¿no? Muchas veces he visto no dentro del feminismo, pero fuera, cuando hablamos en campañas, hablamos desde discursos electorales, o sea, en los medios de comunicación, etcétera, un poco este discurso de tenemos que trabajar con lo diverso porque lo diverso nos une, ¿cierto? Pero en la práctica yo tengo una otra escritora que me gusta mucho, que es Dacia Mariani, no sé si la conozcas, pero es una escritora italiana, una de las escritoras italianas más importantes yo diría, del último siglo, porque tiene una historia, bueno, yo te podría hablar ahora de esa historia, pero tiene una frase muy bonita que es, está la práctica y la teoría. Tú, en la teoría, ¿no? Por ejemplo, el racismo, lo puedes prohibir. Puedes sacar adelante leyes, promulgar leyes, no cambiar la Constitución, puedes buscar formas de evitar el racismo a nivel legal. Pero en la práctica no desaparece. ¿Por qué? Y tiene muchos textos que un poco empiezan a buscar hasta qué punto la prohibición a nivel legal genera un efecto para que la sociedad empiece a cambiar y qué es lo que se necesita además de esa prohibición, ¿no? ¿Dónde empieza el cambio? De hecho, ahí pensamos, por ejemplo, perdón que te interrumpa, lo que está pasando con los protocolos al interior de muchas empresas, ¿no? Estamos pensando mucho en eso últimamente. Es como que se te cae el protocolo encima, especialmente los varones de más de 40, 50 años que dicen, a ver, pero si yo siempre he podido saludar a la secretaria de besos, siempre le he podido decir a no sé qué, no sé qué cosa, ¿y por qué de un momento a otro? Porque hay una ley, pero no hay necesariamente explicado cuál es el espíritu de la ley y sobre todo quizás la falta de empatía de ponerme en los zapatos de esa otra persona y saber que, ¿sabes qué? De verdad es incómodo. Total.
para una mujer, por ejemplo, estar en un ascensor lleno de hombres, ¿no? O sea, es como, porque nunca te tocó estar en ese cuerpo femenino, entonces no sabes lo que puedes sentir. Y la literatura nos regala eso. Absolutamente. De hecho, quiero saltar a este libro que tengo en este minuto, que no sé si has leído la novela de La Flor. La Flor Púrpura no la he leído, así que convénceme, Julieta, de por qué debería leerla. No sé si tengo, te voy a es que siento que te cuento todo. Esta es una historia que habla un poco de una familia, te va contando como desde la perspectiva de la hija menor de una familia, que no sé si es espera, tengo que acordarme que si es de, bueno, vive en una ciudad de Nubo y es una familia privilegiada. Fondo, dentro del contexto en que viven, el papá es como un reconocido activista por los derechos humanos, o sea, como fue reconocido como por amnistía, pero a puertas cerradas, dentro de su familia, es un hombre terrible. En el sentido así como ultra, hiper, mega católico, ultra, hiper, mega conservador, y toda como la cultura, la diversidad que tiene África, todo es considerado pagano. Y solo pueden seguir la religión católica. No sé si es católica o cristiana, desde la ignorancia te lo digo porque no sé muy bien cuál es la diferencia entre las dos, pero una de esas dos está. No, pero es cristiano, el catolicismo también es cristiano. Claro, y te habla un poco del efecto del colonialismo en África, etcétera, etcétera. Y encuentro muy interesante este libro, no solo porque la historia es muy potente, ¿no? Como que te muestra te ayuda a entender mejor cómo se vive esta infancia y adolescencia en África, especialmente porque es como una familia, la chica que es Camille, tú la escuchas y ella no está interesada en, ay, no, estoy atrapada, estoy encadenada, tengo que liberarme. No, o sea, ha vivido toda su vida con esa realidad, entonces no está interesada en escapar de esta opresión. La primera vez que se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no le hacen sentido, y a su hermano también, su hermano grande, no le hacen sentido, es cuando se van un par de días con su tía, que su tía era totalmente distinta, o sea, era como católica no practicante, y solo para poder dejara que su hermano dejara que sus hijos se fueran a quedarse un par de días con ella. Y ahí de a poquito se empieza a dar cuenta de que hay un par de cosas que se tienen que cambiar. Y que hay otro mundo posible. Exactamente. Y siento que es súper, súper interesante este libro. Yo me lo llevo para todos lados. Cada vez que me preguntan, oye, hay un libro que me recomiendes, La Flor Púrpura. Hay un juego, Anto, ahora voy a entrar a mi lado un poquito más geek, que se llama, si no me equivoco, se llamaba Presented Liberty, que es un juego que salió hace un montón de años. Hace poco se hizo un remake, que se trata de un personaje que no tiene nombre, tú no sabes quién es, que está en una celda. Está atrapado y un poco el juego es ultra, hiper, mega repetitivo. Todos los días se levanta, va al baño, se lava los dientes, come, se lava los dientes, hace, no sé, lee la misma revista que tenía en ese espacio y se va a dormir. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y llega un punto en donde uno prácticamente nunca cambia. El juego se repite, se repite, se repite y te hace sentir como esta sensación de confort en la uniformidad del cotidiano. Claro, del cotidiano y de la repetición constante, ¿no? Que cuando existe la oportunidad de cambiar, tú sabes que por un lado, es un juego, así que la idea es como elegir la opción distinta para salir del confort, pero por otro lado tú sientes y como que te encarnas en ese personaje que se acostumbró tanto a repetir que tampoco tiene ganas de salir, porque ya está como, vive, que no es la mejor vida que tal vez pueda aspirar, pero está bien. Zona de confort que le dicen, ¿no? Exactamente. y siento que eso es lo que pasa hoy en día a nivel, cuando hablamos cuando hoy nos metemos con las conversaciones contingentes, cuando hablamos a nivel país, y tú le preguntas, por ejemplo, que ahora hace poco estuve en México, y en México está el tema del marianismo. No sé si has escuchado. Uno como esta idea de que la mujer perfecta nace de la idea de la Virgen María, ¿no? Una mujer que es virgen y madre al mismo tiempo, que es una cosa fascinante. Que es dulce, es amable. Dócil. Es dócil, claro. Y a mí me interesa mucho el marianismo porque es algo que he estudiado mucho por la carrera que estoy estudiando en antropología. Pero ahora que estuve en México y que tuve la posibilidad de conversar con hijas y con madres de distintas partes de Guadalajara, de Monterrey, de Chiapas, tú sientes un poco como el interés de entender el cambio, de cómo se está moviendo el mundo y como el garantizar derechos sociales, hablar de feminismo, pero también este confort de la imagen perfecta es una imagen dócil. Sí. ¿Por qué debería salir si salir significa que me va a llegar crítica y odio y como
O sea, puede romper lo que por tanto tiempo me ha costado conseguir, que es tener paz en el hogar. Claro, además que es una paz incómoda, pero es funcional. Y luego también la historia nos ha demostrado que quienes nos atrevemos a movernos un poquito de ahí, como lo hemos hecho tú y yo, de alguna manera, claro, hay costos que pagar. Lo bonito, me parece a mí, y ahí voy con el link, es que vemos que hay ancestras, ¿no? Y hay mujeres que lo han hecho antes que nosotras y nos han dejado esa marca. Aquí tenemos a María Luisa Bombal con La Amortajada. Julieta dice que esto es un evento canónico en su vida, entonces quiero preguntar, ¿qué te pasó cuando leíste La Amortajada en el colegio? Y fue en el colegio. Es que siento que... A ver, yo creo que esto fue mi evento canónico porque... me encantó usar ese concepto. Porque no estaba acostumbrada a leer libros que me hicieran sentir tan mal al final. En fondo, primero que todo, el sentir como al comienzo, porque... A ver, algunas veces como los libros de plan lector, yo siempre agradezco enormemente que haber salido de un colegio que tenía un plan lector, o sea, que te obligaba a leer, pero de alguna forma igual te enganchaba con la literatura, ¿no? Y tener acceso también a la literatura, que hoy en día lamentablemente muchas veces es un privilegio. Pero igual, yo creo que el que te obliguen a leer libros a mí un poco me frustraba. Como decía, ya, bueno, para la nota, para sacarme un 7 del lenguaje, leámoslo. Y lo que se hacía en el colegio, para las pruebas como de plan lector del libro y tal, era la profesora se ponía a leer y de a poco se iba como pidiendo que los alumnos fueran leyendo con ella. Entonces me tocaba a mí. Y me acuerdo que cuando tenía que leer este libro que te lo cuenta ella, ¿no? Que va atravesando su vida antes de morir, atravesando a las personas que estuvieron en su vida, como esta como rabia frente a esta frustración, esta hipocresía, como el concepto, no sé si has visto ahora que en redes sociales está muy famoso el female rage, claro. Y esa forma única que una mujer el enojo puede sentir femenino. rabia y que muchas veces no tiene la posibilidad de mostrarlo en vida o mostrarlo en público y finalmente cuando puede, como explota. Es que hablemos de algo antimariano. O sea, María como imagen, ¿cierto? Es pura docilidad y es pura servicial y es pura... no hay ahí cero rabia. Es un agua quieta, ¿no? Entonces, claro, si la mujer es algo que ha sido sancionado, es nuestra capacidad de rabia. Y la rabia siento que es una... A mí me pasa mucho esto, que es una conversación que tengo cada cierto tiempo. Yo siento que la rabia es tan bonita, Antonella, y lo digo... Muchas veces siento que actualmente cuando se habla de rabias directamente se le conecta a una emoción negativa, ¿no? Pero cuando yo pienso en la rabia siento que es una cuestión tan gutural, ¿no? Que viene adentro, una cuestión tan especial que tiene no solo seres humanos, pero en general un ecosistema expresa rabia cuando siente disconformidad o siente descontento. Y es algo tan único que siento que si perdemos la rabia, perdemos emoción y perdemos aquello que nos hace, no que nos hace humano o persona, aquello que nos hace sentir vivos y vivas, ¿no? Entonces, eso me pasaba un poco en La Amortajada, como esta dicotomía entre esta imagen de una mujer que ya están como, ¿no? en el ataúd, perfecta, maquillada, como con flores alrededor, y sentir esa rabia contenida que te va contando a lo largo de la historia. Yo me acuerdo cuando lo terminé, yo le pregunté a mi mamá, o sea, ¿hay una parte 2? ¿Hay algo más? No me puedo quedar así, porque se murió sin poder decir todo eso que sentía, ¿no? O esta parte donde me empieza a contar un poco cómo sentía las grietas en el cuerpo, o sea... Pero también lo bonito es que, bueno, María Luisa Bombal fue una de las primeras mujeres que en nuestro país escribió ese tipo de literatura y le dio voz a esa disconformidad femenina, ¿no? Y yo creo que también es muy inspirador. Ella pagó altos costos por eso mismo, pero para mujeres como nosotras, que venimos mucho después, poder decir, bueno, yo tengo una voz, ¿no? Y creo que ahí aparece una cosa que es muy potente. Tú tienes una voz habilitada desde muy chica, Julieta. O sea, desde los 12 años que eres activista, ya has podido estar, no sé, pues, compartiendo escenario con Hillary Clinton y con otras grandes mujeres a nivel mundial. Y yo cuando veo tus videos y veo lo que estás haciendo, digo, qué notable que una joven chilena pueda llegar a tener una voz. Porque hemos tenido generaciones de mujeres que no han podido hablar. La Amortajada habla de eso exactamente. Totalmente. De hecho, quiero saltar a otro libro hablando de eso. Vamos. Que no es de una mujer, pero también me gusta mucho, que es de Harari. No sé si lo has leído. Por supuesto. ¡Ay, me encanta!
Me gustó mucho Homo Deus. Este fue un libro que leí a la par, como que fue una lectura familiar un poco. Ya. Porque- Igual buen libro para estar discutiendo constantemente. absolutamente. Harari va poniendo bombitas para... ¿Tú sabes que hay antropólogos que no les gusta Harari? Por supuesto que hay antropólogos que no le gusta Pero en el Harari. sentido así como, por ejemplo, me contaba mi profesor de antropología biológica, que es un poco una antropología mucho más, como el nombre lo dice, es como estudiar el cuerpo, los cráneos de los primeros homininos y homínidos. Y en su minuto hablábamos de distintos autores y decía, Harari es bueno, pero la mayoría de los conceptos que da no son los como... No sé Es que hay un problema que tiene la academia con la divulgación. Y lo decimos acá desde la Universidad de Chile claramente. Pero es real, o sea, los autores que se han movido hacia la divulgación, por supuesto, en muchos casos, yo no estoy tan segura que sea el caso Harari, pero no voy a discutir yo con tu profesor, que sabe más que yo en esto, el uso de los conceptos no necesariamente Como el es el tecnicismo. que está... Claro. Claro. Pero le agradecemos que lo haya traído al público amplio. Sí, Gracias, Harari, por absolutamente. hacerlo. Totalmente, o sea, totalmente. Y por eso también lo valoro tanto, porque en este minuto yo leía a Harari antes de estudiar antropología, antes de entrar. De hecho, una de las razones de que terminé diciendo, "Oye, tal vez esta carrera sea lo que estoy buscando, fue por libros como estos, porque es esta idea de animales a dioses. ¿En Sí. qué minuto que por mucho tiempo el ser humano se ha encontrado como esta figura antropocéntrica dominante desde la religión? ¿No? Si hoy día tú lees la Biblia, lees Éxodo, lees Génesis, también hay un par de versículos de la Biblia que te dicen un poco que se creó el hombre para dominar Sí. el planeta. Y digo hombre porque no es a propósito, no adrede. Pero me gustó mucho este libro porque me hizo darme cuenta de que en ningún momento de la historia han habido tantas posibilidades para generar cambios estructurales como los tenemos hoy en día, no solo las mujeres, pero también esta generación que nace en una época súper incierta, ultra globalizada, afectada por el conflicto, por la guerra, por las pandemias, por la crisis climática, pero al mismo tiempo como esta, de nuevo, una dicotomía entre todo lo que está ocurriendo en el mundo y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer activismo y cómo se entiende el activismo hoy en día, ¿no? Porque si no, Homo Deus te cuenta un poco como de una forma muy... Yo lo recomiendo un montón. Como Es muy accesible. Muy accesible, pero también muy entretenida. Te va contando un poco la historia de la humanidad. Pero también me hizo pensar un poco en la historia del feminismo, ¿no? El concepto olas y como estos periodos en donde me gusta mucho que sea olas porque literalmente es una ola, ¿no? Se levanta, hay movimiento, hay revolución, hay protesta, descansa, se organiza y vuelve a aparecer, ¿no? Y si hoy en día, en muy resumidas palabras, ves las primeras 3 olas, ¿no? La primera ola, derechos civiles, derecho a voto principalmente. La segunda ola es por los derechos, el derecho al aborto, ¿no? Sexuales y reproductivos. Y derecho sexual y reproductivo, y también un poco, de a poquito empieza a hablar del feminismo antirracista. La tercera ya es un poco mejor como mejor formado, ¿no? Más organizado, yo creo que esa es la palabra. Y se empieza a hablar por primera vez, ¿no? De este feminismo interseccional, ¿no? De que es importante hablar de las mujeres y los problemas que tienen según su etnia, orientación sexual, Clase. etcétera, etcétera. Clase. Y la cuarta, ¿no? Que es un poco la que todavía está debatiéndose en Ocarta, que es un poco la que está encabezada por esta generación entre millennial, generación Z, que nacen en esta era del Internet, que genera un cambio gigantesco. Pero la primera y la segunda ola principalmente está movilizado por mujeres que tenían acceso a la educación, mujeres blancas y mujeres súper privilegiadas. Y yo no desacredito no estoy desacreditando su trabajo, o sea, les agradezco un montón que hayan abierto tantas puertas para que hoy en día esté donde esté. Pero hoy creo que es importante tener la capacidad de darte cuenta que, bueno, la mayoría de los revolucionarios que hoy día conocemos, Che Guevara era médico. No, pero y Simón antes Bolívar, también, o sea, ¿quién hizo la Arturo Revolución Prat. Francesa? Ujú. O sea... Entonces, siento que la mayoría, por eso me gusta tanto Harari y un poco lo que me empezó lo que me empecé a preguntar al final de leer el libro era la mayoría de las grandes revoluciones, ¿no? Y los grandes cambios sociales, estructurales, vinieron principalmente de un grupo acomodado que tenía ganas de ver, bueno, cambiemos o independicemos, ¿no? Generemos revolución, cambiemos nuestro país o nuestra comunidad como está. Pero hoy en día, perdón que me haya roto la rama,
Hoy en día, gracias al impacto del Internet, hoy en día hay alrededor de 5.160 millones de personas que tienen acceso a Internet. Eso significa alrededor del 64%, un poquito más del 64% de la población. O sea, nunca habíamos estado en un punto, y cuando digo Internet, Anto, me estoy refiriendo a acceso a un teléfono, acceso a Internet, acceso a data y conectividad, que son los 4 puntos porque no te sirve nada no tener un teléfono que no te conecte con nada, ¿no? Nunca había estado tan democratizado el acceso a la información y nunca habíamos tenido tantas experiencias y tantas realidades y contextos que se comparten de forma simultánea y forma instantánea a través de blogs, podcasts, videos, streaming. O sea, y yo sé que como si lo digo ahora es un poquito obvio, sobre todo para las personas como mi generación que nació un poco, como dice mi mamá, con teléfono en la mano. Pero después de leer este libro es una cuestión impresionante. Sí. Ahora, eso tiene sus luces y sus sombras. Sí. Vamos a volver sobre aquello. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Julieta Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Y ya estamos en esta segunda parte de Cuestión de Gusto, donde estamos compartiendo con Julieta Martínez y tenemos una mesa deliciosa y tan saludable, es una cosa impactante. Para quienes nos escuchan en la radio, les describo. Y mientras salivo al mismo tiempo, hay unos tomatitos cherries de distintos colores, hay aceitunas, hay un pesto de alcachofas, hay hummus, unas galletitas deliciosas y estas zanahorias bebés, que yo solo decirlo me da pena, pero sé que son deliciosas y además las baby carrots son las favoritas de Julieta Martínez. Son lo máximo, son lo máximo. Y las personas que no les gusta la zanahoria se están perdiendo, no sé. Es como Bugs Bunny, tú estarías como ahí con la zanahoria. Es que las baby carrots no pueden faltar en mi día a día. Y es como andas con una bolsita de baby carrots en la mochila todo el tiempo. Sí, o sea, es que además alguna vez mi mamá me dice como no la me da porque no sé, por un día se me va a pudrir. No hay día en donde yo no me termine una bolsa. Pero ahora, por razones para mantener la economía del hogar, tengo que bajarle un poco porque sí, demasiadas baby carrots, pero son muy buenas. Ahora, reconozcamos que también este es un snack saludable. Tú eres diabética, entonces de alguna manera me imagino que tuviste que encontrar algunas cosas que te hicieran feliz y al mismo tiempo te ayudaran a mantener el azúcar ahí equilibrada. Claro, o sea, es como el gusto adquirido de que al comienzo típico, no sé, pues de chica, yo siempre tuve problemas con todas las que fueran como vegetales dulces. Como tú, la beterraga, hasta el día de hoy no puedo. Ay, el choclo, hasta el día de hoy puedo, pero así como con problemas. El tomate, solo si le pongo sal. Las baby carrots fueron como mi salvación. Perfecto. Mi salvación. Además que yo siempre fui muy fan de las series como Grey's Anatomy, Doctor House. Y me acuerdo que había un capítulo en particular en donde llegaba un paciente que estaba como amarillo naranjo. Y le decía no entiendo lo que me está pasando. Y Doctor House le decía como, es que comiste mucha zanahoria. Y tú temes que en algún momento vas a ser así como O sea, radioactiva naranja. Mira, si me muero feliz. Así ¿Comer que zanahoria? Me parece que te Eso. queda apropiado. Shout out a las zanahorias. Ahora, tú andas con tu bomba de insulina, probablemente quienes estaban viendo por la tele lo vieron en la primera parte, eso es algo que te acompaña constantemente desde muy temprano. Tú cuentas en Sí. este libro, No soy Julieta, que es el primer libro de Julieta Martínez, en donde habla de su camino activista, y tú cuentas acá lo que fue para ti ser diagnosticada desde muy joven y cómo empezar a convivir eso, y al mismo tiempo me parece muy lindo que tú compartes acá la reflexión respecto al privilegio de que tu familia pudo hacer un esfuerzo para poder que tú tuvieras tu bomba de insulina y no tuvieras que estarte pinchando cada rato, Claro. pero que es algo que como sociedad todavía nos falta un gran recorrido. Quería preguntarte más bien cómo ha sido para ti incorporarlo y que no sea algo que te detenga más bien, o que bueno, pareciera ser una complicación sin duda, pero no parece que a ti te detuviera nada. Mira, se vienen muchas cosas a la cabeza. De hecho, me gusta mucho que se aborde este tema, el tema de la diabetes, así como me lo estás planteando, Anto, porque
sin dar nombre específico, pero pasó mucho que cuando empecé en el mundo del activismo y hablábamos un poco de los orígenes de cómo este interés por el emprendimiento y el movilizarse y tal, la diabetes siempre estaba en algún momento de la conversación porque es parte de mi vida, ¿no? Y también fue, o sea, la primera marcha a la que asistí fue por lograr que la diabetes entrara, o sea, la bomba de insulina entrara al plan auge. Y me pasa que algunas veces como que la forma en que la presentaban era un poco como sobredramático, como yo entiendo que desde los 3 años estás viendo con esto. Es verdad, la diabetes cuando eres chica y debutas muy pequeñita es complejo, ¿no? Como mi papá siempre, no sé, desde el recuerdo al ir a un cumpleaños y verme a mí como alejada de la mesa de dulces donde estaban todos mis compañeros viendo la piñata y preguntando, pero es que yo no puedo. O desde estar interesada en hacer algún deporte, siempre me gustaron los deportes, como buscar mucho. Desde chica me gustaba trotar, el atletismo, los 800 metros planos. Y algunas veces no poder competir o no poder hacer lo que quería porque tenía una baja glicemia y esa frustración de por qué no estoy haciéndolo con ellos, ¿cachai? Me gustaría poder estar haciendo lo que están haciendo mis compañeras y mis compañeros. Pero hay una frase que mi mamá desde muy chica me repitió y hasta el día de hoy cada cierto tiempo me repite, es: Julieta, tú vives con diabetes y no para la diabetes. Entonces no suma, así como no pienses que la diabetes es un superpoder porque no lo es. ¿Cachai? Tampoco vamos a romantizar una condición o una enfermedad, pero se puede vivir. O sea, bueno, el páncreas falló un poquito en el proceso, pero tú puedes seguir disfrutando la vida, buscando lo que te apasiona, y también el hecho de que te estés esforzando le está dando un ejemplo a otras personas con diabetes que también debutaron jóvenes que se puede. Claro. No sé si, ¿viste los Panamericanos, por ejemplo? Poco, fíjate. La María Ignacia Montt, que es una de las deportistas, medallista de los Panamericanos, es diabética. Es diabética y son como estos pequeños ejemplos de verla correr, ser una de las deportistas más, o sea, de las atletas más rápidas del país y de diabetes. Claro. Es común. Ahora, yo creo que es interesante eso que tú celebras con respecto a de los ejemplos, ¿no? O sea, esta chica deportista, tú misma, y quienes nos están viendo, quienes te siguen en redes sociales, quienes siguen tremendas también, dicen, mira, de verdad es posible, se puede hacer. Julieta tiene un nivel de energía y una cantidad de cosas, además del activismo, estás estudiando antropología ahora, y estás todo este montón de cosas, y tiene que ver con los imaginarios, y yo creo que la idea de... vemos un ejemplo, como te decía antes, como la fundación de Jane Fonda, sin Jane, tiene que ver con uno no puede ser lo que uno no puede ver. Pero nosotros hemos sido criadas también en esos imaginarios, y me voy a pegar un salto, porque era algo que queríamos hablar con las Julieta hace rato, porque además de el amor compartido que tenemos por Chimamanda Ngozi y por María Luisa Bombal, también amamos ambas, a Jane Austen. Y estábamos hablando de Orgullo y Prejuicio, que es una película que tú me dices que ves por lo menos 5 veces al año. Sí, es culpa de mi mamá, por si acaso. Mi mamá no sé, me entregó esa adicción de repetir Orgullo y Prejuicio hasta que no puedo. No, pero es maravilloso. Ahora yo te recomiendo mucho, véanse la serie de la BBC. ¿Ya? Con un joven Colin Firth haciendo de Darcy, que es una cosa impactante. Créeme, Julieta, después me voy a mandar un WhatsApp y me dice, tú tenías toda la razón del mundo. Pero mira, me llama la atención porque es algo que el feminismo, o sea, hoy día podríamos decir igual Jane Austen, yo quiero pensar, por lo menos lo defiendo desde ahí, era una autora que, por supuesto, no se pensaba feminismo en esa época, aunque había ya mujeres hablando de los derechos de mujeres en esa época contemporánea y desde la Revolución Francesa, pero ella sí es muy consciente de los límites que significa ser mujer en la sociedad que ella habitaba. Pero al mismo tiempo que hace eso, y que en todas sus novelas hay una crítica social respecto al orden patriarcal que les toca habitar, también hay una construcción del romanticismo que es fascinante, y todas queremos un Mr. Darcy en nuestras vidas y esas cosas que es difícil, ¿no? ¿Cómo se vive el romanticismo y ese tipo de relatos desde una mirada feminista contemporánea? ¿Cómo lo ves tú? Ay, qué complejo. Igual, yo creo que quiero remarcar el cómo lo veo yo, porque sé que si bien me reconozco como feminista internacional, siento que hay muchas miradas, ¿no? Entonces puede haber gente que esté de acuerdo conmigo y gente que tal vez discrepe en ciertos aspectos. Pero te estoy preguntando a ti, así que nadie se me enoje porque esta es la respuesta de Julieta Martínez. No. Para serte súper sincera, yo siempre he sido muy crítica con lo que consumo y cuando no me siento satisfecha, lo boto al tiro. Y lo tengo que aceptar. Por ejemplo, antes de saltar a Jane Austen, porque creo que voy a tenerme un pasito más al lado y siento que mucha gente de mi generación y un poco más grande también va a sentirse tal vez de alguna forma reflejado con esto. A mí siempre me gustó mucho el anime.
No sé si has consumido, ¿cachai? Lo que Ahora mismo estoy viendo una serie en Netflix que se llama La Samurái de Ojos Azules. Lo terminé ayer, de hecho. Muy bueno, ¿no? Bueno. Pero bueno, el tema es que en el anime, yo desde muy chica empecé a ver series como, no sé, Attack of Titans, SAO, como que estas chicas series, las primeras que empezaron a aparecer en Netflix, y yo dije, ay, mira qué interesante. Y me pasó que me empecé a dar cuenta de que la mayoría, yo creo que el 90% de las series que hay por ahí metidas, siempre como que el personaje femenino es lo mismo. O sea, siempre son como... No, primero, casi todas parecen cabras chicas. Parecen cabras de 12, 13 años. Súper como gritonas, pero como que en algunos momentos te da rabia. Como que la serie te obligara como que te diera un poquito de... Un poquito insoportable. Claro. Y siempre como que todo, si tienen desarrollo de personaje, es gracias a que se dieron cuenta de que estaban enamoradas. O que siempre como que su vida da vuelta en torno al protagonista. Y también un poco es como esta dinámica de el poder de la amistad y el amor me va a salvar, ¿cachai? Y eso me da mucha rabia, porque como que de chica veía esta cuestión y decía, oye, ¿por qué? O sea, la cabra era bacán, era súper inteligente, tenía, no sé, era una científica súper reconocida y aparece este otro gallo y se... Bueno, pero no sé, todo se olvidó. solo para poner mis pelos morados en la sopa, ¿no? Si uno piensa en Star Wars, que amo, ojo, aquí alguien ama a Star Wars, pero es lo mismo que pasa con las princesas. O sea, Leia, Amidala, Rey, eran todas fantásticas, increíbles, poderosas, hasta que se enamoran. Katniss Everdeen. Fantástica, increíble, y cuando está a punto de liderar la revolución, ¿por dónde la agarran? Por el amor a... Entonces Yo uno amo a dice, Pita, así también es Sí, mi amor. ¿en serio? Yo no puedo I pero, can fix him. pero, ¿lo viste? Entonces es como de nuevo, ahí aparece el marianismo. Qué fuerte, de vuelta, sí. ¿cachai? Es decir, es como ya, todo bien, puede ser súper independiente y súper poderosa y súper fantástica, mientras no llegue el amor, porque cuando llegue el amor hay prioridades, mija. Y ahí hay un mandato que es difícil. Ahí me empecé a dar cuenta, claro, como que ese fue antes de llegar a... Porque Jane Austen llegó un poquito más, para mí, en mi vida un poquito más grande. Y ahí me empecé a dar cuenta, no sé, empecé a hacer mi propia lista, que de hecho hasta el día de hoy se la comparto a mis amigas, de todas las series que he podido ver sin decir, al final. Y no sé, series escritas por la mayoría, animes hechos o mangas hechos por mujeres. Fullmetal Alchemist. Increíble. Nana, increíble. Así que lo voy tirando. Pero me pasaba un poco eso. En el mundo de Jane Austen, yo empecé a buscar, partí con Emma, después salté a Orgullo y Prejuicio, y me pasó esta cuestión como de amor-odio, ¿no? Como, y siento que le pasa mucho. A mí como con Emma tengo amor-odio. Ay, que pasa mucho, ¿no? Sí. Sobre todo con estos personajes como Mr. Darcy, que es como un poco romantizar el personaje y al comienzo te da una rabia, a mí me da una rabia horrible. Yo creo que te pasó un poco lo mismo cuando trataba pésimo a Elizabeth. Claro, pero Darcy tiene como un el arco. desarrollo, es claro, como el desarrollo, el lore. Pero has escuchado en redes sociales en este minuto, especialmente en mi generación, se repite mucho el concepto del I can fix him, que es como el yo lo puedo arreglar, ¿cachai? Es un mandato femenino Y es de la enfermera del amor. Es terrible porque por un lado yo digo, no es mi responsabilidad tener que educar a las personas que me llaman la atención acerca de, oye, no hagáis esto porque es un micromachismo, oye, ten cuidado el cómo tratas, no sé, cómo tratáis así a tu mamá, por ejemplo. Pero por otro lado es como el en donde si no educo voy a encontrar el amor que estoy buscando. No sé si me explico, como que es un poco la hiperrealización. ¿Cuál es mi aporte? ¿No? Estaba pensando mientras te escuchaba en 50 sombras de Grey y Crepúsculo, que son dos que yo te he analizado así como con mucho esfuerzo. En el caso de los 50 sombras de Grey pues me parece una pésima película. Pero Crepúsculo me la banco. Y es lo mismo, o sea, ellos son fantásticos, increíbles. Uno es un multimillonario ultra guapo, el otro es un vampiro seductor. Bueno, no, él no trata de ser seductor, pero por lo mismo seductor. Y ellas son nada. Ellas son chicas muy normales que en el relato, en el caso de Bella ni siquiera sabemos qué es lo que le gusta, solo sabemos que está en secundaria. En el caso de... no me acuerdo la de Anastasia, creo que se llama, o algo así. La chica de 50 sombras de Grey es como ella viene a estudiar literatura inglesa, pero ella dice que realmente no tiene nada en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ellas tienen para aportar a estos hombres súper interesantes? Y es que ellos están heridos. Y el amor de ellas los puede sanar. Ay, eso. Hija, ya, po. Espérate que aquí tengo un tema aún
que me meto un poquito más como dentro de la sopa. Siento que, no sé, algunas veces cuando converso con mi mamá y hablábamos, yo le pregunto, ¿cuál era el valor de tu vida? Tom Cruise y Luis Miguel. ¿Cachai? Como, y esas eran como sus figuras, y no sé, por la literatura también eran como este romance, el sentir ese romance, ¿no? Como este romance dolido, sufrido, que al final, en una de esas, terminaba bien. Entonces yo empiezo a pensar en la literatura y lo que yo consumía cuando tenía, no sé, 12 años, cuando estaba como en quinto básico, octavo básico. Y tampoco, si bien está como el tema de las olas de feminismo y empieza a cambiar, tampoco es tan distinto, y te digo por qué. Porque mi generación creció con, por ejemplo, con plataformas como Wattpad, que no sé si tú sabes lo que es Wattpad, claro. ya. Está Wattpad, después aparece Webtoon, después aparece... había un juego, me acuerdo, que estaba súper de moda, que era el Episode, que también era como un poco como estos juegos de arma tu propia historia, en donde tú tenías como que ir eligiendo, ¿no? Como opciones, y esa opción iba a cambiar el destino de la vida de la protagonista. Y yo me acuerdo, si yo me vuelvo un par de años atrás, de cuáles eran los top, no sé, pues las lecturas top de Wattpad, el 80% eran libros de Harry Styles, ¿ya? Harry Styles o algún personaje de One Direction, y todo eran así como cuestiones. Yo me acuerdo que está como este meme en TikTok de como, yo era la niña normal y mi madre tuvo un problema económico y me vendieron a la banda. Eran así la historia. Y yo me acuerdo que en ese minuto probablemente no me lo cuestioné. Y además, yo me gustó One Direction, pero nunca fui súper fan. Pero yo me acuerdo que mis amigas eran ultra fan y ese era el contenido que consumían, ¿cachai? Como una cuestión sufría o como... Pero igual la idea del tipo príncipe. malo, claro. Era como un príncipe, pero también, claro, como que está dañado, que es diferente. O también está Incomprendido. mucho el meme del... Ya, nunca me gustaron las bandas ni la música fuerte. Yo fui a leer el concierto y él me notó a la distancia. Que está como el hecho de hacerte sentir... Y cuando lo empecé a investigar, como hacerte sentir especial, ¿cachai? Como vista. Y ahí es cuando me empezó a hacer sentido que ahora por el tema... Tuve una clase por el tema de la antropología, que tienes que hacer etnografías, ¿no? Como estudiar el espacio y tratar de entender, no basarte en tus prejuicios, sino tratar de ser hermeneuta, intérprete del espacio el que estás estudiando. Y uno de los temas que me empezó a llamar la atención era eso, ¿no? Como cuál es la idea de amor, porque hoy en día Wattpad sigue súper presente. Tú tenés, no sé, pues esta película After, que yo que la fui a ver solo a cachar, la encontré pésima, como, y que sigue un poco esta misma dinámica de te tengo que arreglar. Y es súper raro, porque es súper rígido, porque por un lado está mi lado feminista que digo, no, ¿cachai? Pero hay como un lado, un extra, así como un pedacito que se siente culpable de que hayan ciertos patrones que igual como que, como que igual sí. Es ¿cachai? que es la cultura. Ahora, Y es súper rígida esa cuestión. lo interesante es que, creo yo, es la capacidad que tenemos de reflexionar respecto a lo que consumimos. Entonces, por ejemplo, igual yo voy a defender a Jane Austen aquí porque uno ve, en el caso de Darcy, que ella lo suelta. O sea, es como, es tu problema. Sí. Y Darcy tiene que darse toda la vuelta para poder estar con Izzy. O sea, es como él tiene que él mismo trabajar sus propios prejuicios y trabajar su propio orgullo y él generarse el proceso mientras ella también hace lo suyo, ¿no? Y yo creo que ahí, yo voy a defender a Jane Austen también, yo creo que en Sensatez y Sentimientos también está como esa idea de que cada uno tiene que hacerse cargo de su cada uno. Para Siento se que pueda pasó un encontrar. poco menos en Sensatez y Sentimientos. Me faltó un poco como ¿En la película o en el libro? En la película. No he leído el libro. No leí el libro. Yo hubo una época en mi vida que todos los veranos me leí un libro de Jane Austen, hasta que se me acabaron. Entonces, ahora hago eso con Margaret Atwood, que también tú eres muy fan. Está en tu celular, pero sí, también. tengo un sticker. Atrás de mí. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de música. Hablemos de música. ¿Y te muestro mi Spotify Wrapped? Muéstrame tu Spotify Rap, pero está el celular aquí en algún lugar, se nos perdió, se nos quedó en algún espacio. Pero, Te comento. pero tú, a diferencia mía, no tienes listas según estado de ánimo, para hacer el aseo, Yo para necesito que estudiar. el teléfono me sorprenda. Porque te juro, yo no me importa si esté llorando, si esté como triste o esté como súper emocionada, yo necesito que me sorprenda. Como me gusta porque siento que no... Mi estilo, las emociones que estoy sintiendo en ese momento van a depender de la música que suene en mi audífono en la mañana. Ahora, sí tenemos amores compartidos también en la música. Sí. Amamos a un uruguayo.
que vive en Madrid. Jorge Drexler. Ahora, igual me impacta mucho, porque, a ver, Julieta, tenemos 25 años de diferencia y uno podría pensar, claro, Drexler está más cerca de mi edad que de la tuya, mayor que yo, pero hay como un mundo de experiencia que él comparte que a mí me parece que, claro, que tiene que ver con, por ejemplo, uno de mis discos favoritos, 12 Segundos de Oscuridad, que es un disco sobre un divorcio y sobre la posibilidad de abrirse a una nueva relación. Y uno dice, claro, pero esto lo entenderá alguien de 20 que no ha pasado por ahí. ¿Cómo es para ti? ¿Qué es lo que lees ahí en Drexler? Siento que en Drexler y en general con la música que escucho, más allá de eso de que me sorprende y por eso tengo una playlist como abrirme a todas las posibilidades, me gusta mucho el poder plantearme una película en la cabeza. Que no necesariamente me gusta mucho. Creo que Drexler en su minuto tuvo una entrevista con, creo que se llama Jaime Altozano, que es este youtuber que habla de música ¿no? en YouTube, no en la plataforma. Y él como habla mucho por un lado puedes imaginarte la música como yo me la imaginé al momento de escribirla, pero tú también la puedes vivir de la forma que quieras, ¿cachai? Vive la música y experimenta la música. Eso es algo que lo encontré maravilloso. Yo me acuerdo que a Drexler le conocí por mi papá. Mi papá siempre dice que es doctor de profesión, pero músico de corazón. Y desde chica escuchaba Todo se transforma en el living de mi casa. El álbum Echo que suena. De mi guitarra y voz, y esas eran las canciones que empezaron a sonar. Yo me acuerdo cuando ponía o cantaban, pongamos que habla de Martínez, decía, ¡ay, mi apellido! Y de a poco me empecé a encontrar y de ahí empezó a llegar telefonía, empecé a saltar y llega el disco Tinta y Tiempo y yo me enamoro de la música de Drexler. Que es el disco del año pasado, por el que ganó 7 Grammys, ni más ni menos. 7 Grammys. Y además, como esta dinámica que me gusta mucho, que hay muchas canciones en Deseo. Y en este último álbum, en Tinta y Tiempo, como que cómo vas a meter la palabra mesoproterozoico en una canción y hablar un poco del desarrollo de cómo el amor está en todos los procesos que componen la biología ecosistémica, ¿no? Y lo encuentro maravilloso. Siento que me da una tranquilidad escucharlo. O sea, yo creo que es de los pocos artistas de que independiente de la canción, nunca me lo suelto. Nunca. Sí, yo canto siempre. Pero además una cosa linda a propósito de los procesos, porque te iba a preguntar por Francisca Valenzuela, que también la queremos muchísimo, que también ha estado en este programa, fíjate, en otras versiones hace mucho tiempo atrás. Pero me parece lindo esto de los procesos. En el último concierto Drexler hablaba de Fusión, que es una canción que está en Echo, y de cómo en eso habla de cómo dos seres humanos que se enamoran terminan siendo, ¿cierto?, esta idea de unidad profunda. Y ahora, en el último disco, él se acerca más al amor desde la idea como del desapego y tú, sé tú y vive tu proceso y nos encontramos acá cada uno en su individualidad y no sé qué. Y es lindo también ver cómo los grandes artistas, autores, son capaces de ir cambiando y abrazando en su música o en su creación sus propios procesos. Y, por ejemplo, yo creo que la Fran Valenzuela es un súper buen ejemplo de eso. Absolutamente. Y tú has crecido con ella. Sí, me acuerdo que antes, como siempre, yo de hecho tomé un curso de la BBC hace un tiempo atrás que se llamaba Comunicación y Escucha Activa. Como el fondo enseñar lo importante que es que cuando tú escuchas, desde que una amiga te está contando de una ruptura, a tu mamá te está contando su día, tener la capacidad de que la escucha nunca sea pasiva, que debería ser siempre algo que estás trabajando, porque o sea, yo puedo estar presente, o sea, puedo estar escuchando, pero puedo no estar presente. Claro. Y en ese proceso yo me acuerdo que cuando era chica, la Francisca Valenzuela sonaba todos los días en la radio, y ahora Radio Disney, y en algún minuto sonaba la Fran, ¿no? Y la escuchaba y Prenderemos Fuego al Cielo y bueno, siempre consigo siempre algún minuto escuchaba su música y mi mamá, me acuerdo que en la cocina le encantaba bailar. Entonces estábamos haciendo cualquier cosa y decía, ya, bailemos. Y por eso escuchaba a la Fran, pero nunca le puse, nunca me forcé a hacer una escucha activa porque yo estaba, no sé, de chica bailando en otra, ¿no? Y empezó a crecer y yo me acuerdo que me reencontré con la Francisca con La Fortaleza. Que está mi canción favorita de Francisca Valenzuela, La Fortaleza. Y fue con dos, fue La Fortaleza y no sé si se llama Al fin del mundo o Al final del mundo. Creo que Al final del mundo. Creo que Al final del mundo. Y siento que de nuevo, fue como estas dos canciones que las escuché y me sentí como que me desconecté de todo. Y me metía solo en la canción y me obligaban un poco a conectar con ella. Y yo me acuerdo que
me acuerdo con mi mamá que hablábamos, hay 2 canciones que me han hecho como llorar mientras las escucho la primera vez. La Fortaleza y René Residente. Y Mira. yo creo que es eso. En fondo creo que la música es tan bonita y que te conecta con la capacidad de desconectarte del mundo y meterte en tu cabeza y sentirla. Es una experiencia única. O sea, como la idea, así como la típica pregunta de si tuvieras que vivir, no sé, pues si tuvieras que vivir solo con música, solo con libros, solo con películas, ¿qué haría? Yo siempre elegí la música. Mira, bueno, no voy a preguntar por qué, o me voy a quedar yo haciéndome la pregunta, porque tenemos que ir cerrando este capítulo de Cuestión de Gustos. Yo he pasado increíble conversando con Julieta Martínez. Gracias, Julieta, por este tiempo. Gracias a ti, todo muy entretenido. Y nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión, y yo con la Julieta me quedo aquí comiéndonos las baby carrots y estas cosas deliciosas que nos preparó la producción. Muchas gracias, producción. Nos encontramos la próxima vez. Chao.